Dios, en efecto, tuvo a bien hacer habitar en Cristo la plenitud y reconciliar consigo todos los seres por medio de Él, los que están en la tierra y los que están en el cielo, realizando así la paz mediante la muerte de Cristo en la cruz. También vosotros estuvisteis otro tiempo lejos de Dios. Ahora, en cambio, por la muerte que Cristo ha sufrido en su cuerpo mortal, Dios ha hecho la paz con vosotros. De la carta a los Colosenses, en el primer capítulo. Buenas tardes a todos. Nos hace mucha ilusión daros la bienvenida en esta nueva sesión del Centro Ecuménico y presentaros hoy a Cayetana Heidi Johnson, laica, católica, profesora en la Universidad San Dámaso de Madrid, de arameo y de hebreo bíblico. Posee un currículum académico impresionante y muy variado y multidisciplinar, y se ha formado en ciencias políticas, en filología hebrea y en arqueología en la Universidad Complutense de Madrid, con un elenco de publicaciones y colaboraciones en muchos medios, también enormes, que no podemos listar. Se pueden encontrar muchas intervenciones suyas simplemente buscando en Internet. Además es arqueóloga bíblica, con una experiencia directa de años en diferentes excavaciones en Jerusalén y en otros lugares de Israel. Es lo más parecido que ustedes van a encontrar en España a Indiana Jones, ya se lo puedo decir. Precisamente a la Ciudad Santa vamos a mirar hoy. Todas las iglesias cristianas, especialmente a través de la liturgia, se están preparando ya para la Semana Santa, para la Gran Pascua del Señor, fijando sus ojos de un modo espiritual en el monte Sión. En efecto, pocos lugares del mundo son tan ecuménicos, son tan capaces de resonar en el alma de los cristianos con una fuerza de atracción tan similar, ya sean protestantes o católicos u ortodoxos. Y a la vez, pocos lugares del mundo están en el origen de tanto conflicto y división. Esta es la paradoja de la Tierra Santa. Hoy, doña Cayetana, con su gran erudición, nos va a ayudar a contemplar esta realidad, verdaderamente un misterio. Le damos la palabra y la escuchamos con atención. Bien, pues se me oye bien, ¿no? ¿Se me oye bien? Muchísimas gracias por esta cálida acogida en el Centro Ecuménico y especialmente gracias a don Jaime por esta también más que cordial presentación. Y ciertamente voy a hablaros de una parte de mi vida intensa que lleva dándose desde el año 96 como arqueóloga en Israel y aparte ya de formación adicional en lenguas y culturas del mundo judío. Y ciertamente esta zona donde se ubica hoy el Santo Sepulcro de Jerusalén es un lugar único, es la concentración máxima, ¿no?, del motivo rotundo de nuestra fe y de la esperanza escatológica y esperanzas de todo tipo que va más allá incluso de lo inconcebible. Y año tras año, desde que llevo excavando en Israel en 2 misiones arqueológicas, una en el mes de julio en Tel Hatzor en el norte, ahí estoy en un contexto de cananeos y la entrada de Josué a la tierra prometida. Luego después paso el mes de agosto y septiembre en Jerusalén, estoy excavando en la ciudad de David, este trocito, ¿no?, de yacimiento que tenemos bajando hacia la piscina de Siloé para quienes hayan estado por allí. Y ciertamente son años de experiencia, son años de sudor, no tanto de sangre, porque la verdad que el gozo y el sufrimiento de lo que es ser arqueólogo en Tierra Santa pues da muchísimos frutos y muy rotundos, y especialmente para confirmar la verdad histórica de nuestra religión y de otros pueblos que también acompañaron a los cristianos, como son nuestros hermanos los judíos y también nuestros hermanos musulmanes. Hilando precisamente con el viaje que este fin de semana ha tenido nuestro Papa Francisco a Irak, ha sido también un momento excepcionalmente importante donde muchos han podido poner en el mapa el otro lado del Mediterráneo, y precisamente las fuerzas que se juntan aquí en este Santo Sepulcro de Jerusalén nos da todo y nos dice mucho más de lo que podamos imaginar. Entonces, como arqueóloga y también como experta en cultura judía, rabínica, en exégesis y en métodos hermenéuticos del Antiguo Testamento,
que hilan directamente con nuestra tradición cristiana, voy a presentaros lo que es este entorno histórico y arqueológico del Santo Sepulcro de Jerusalén, con sus simbolismos profundos, que también los tiene y muchos, y además con alguna sorpresa incorporada que os voy a transmitir de estos años en los que he podido vivir, cómo ha evolucionado este Santo Sepulcro, cómo conviven allí diversas confesiones, no solamente las cristianas, sino también cómo hay dos familias musulmanas que son las que tutelan ese Santo Sepulcro, y además todos los que todas las tardes nos poníamos allí al cierre de puertas de este Santo Sepulcro para vivir, ¿no?, lo que es esa relación de fraternidad entre todos los que estamos viviendo día a día este lugar tan especial. Entonces, gracias a mi experiencia como arqueóloga, pues he podido también vivir la ultimísima restauración que se ha hecho a este edificio tan especial para todos nosotros, con hitos que confirman la historia sagrada y por qué ese es el lugar donde se enterró a Jesús de Nazaret y de donde también nos da esa evidencia rotunda de la resurrección. Entonces, con esta primera portada y presentación de lo que es este edificio monumental del Santo Sepulcro, cuya factura final, que es la que todos vemos, debe a la época cruzada, especialmente del siglo XII, vamos poco a poco a irnos encaminando en una especie de peregrinación virtual al lugar santo, más santo de la cristiandad, con esta vista panorámica aérea de lo que es la ciudad de Jerusalén, la ciudad vieja actual, que más de una vez hemos coincidido Jaime y yo allí precisamente, y el entorno y el trazado precisamente de la ciudad actual, donde yo estoy excavando, pues si se puede ver con el cursor, es esta zona sur donde está el Domo de la Roca, pues es bajar en esta lengua sur, es ahí donde estoy excavando, y además me posibilita, ¿no?, contemplar otras excavaciones arqueológicas, ¿no?, hechas por directores y equipos internacionales, tanto israelíes como de otras partes del mundo, entre ellas me incluyo, ¿no?, en estas misiones arqueológicas, pues nos posibilita ir confirmando año tras año lo que es esta ciudad tan excepcional y tan importante para todos nosotros. Y especialmente nos va a interesar pues la zona del Santo Sepulcro, que es esta parte de aquí, e inmediatamente vais a comprender cómo era esta zona de la ciudad, con una maqueta espectacular que se puede contemplar en el Museo de Israel en nuestro presente, una maqueta ya os digo, espectacular, maravillosamente bien hecha, que reproduce la descripción, y según la descripción de Flavio Josefo, que fue testigo de la destrucción del año 70 por los romanos de Tito. Y entonces, gracias a antigüedades judías, pues podemos saber cómo era esta ciudad de Jerusalén, afectada por Herodes el Grande, y que conocía perfectamente Jesús, su familia, sus amigos, sus discípulos, seguidores, etcétera. Entonces, la parte que yo estoy excavando es esta zona sur, la que baja hacia la piscina de Siloé, todo esto llamado Ciudad de David. Y después tenemos la gran explanada plataforma del antiguo templo herodiano, que conocía perfectamente Jesús de Nazaret y no pocas veces montaba algunos revuelos en esa superficie, ¿no?, con su predicación. Y después ya tenemos todo el barrio aristocrático de los sacerdotes y altos funcionarios hebreos de ese tiempo. Y ahí después esta proyección final, ¿no?, de la muralla que se puede ir viendo con el cursor, que ya es la fase final de expansión que se ve hoy de Jerusalén, pero la Jerusalén de Jesús tenía esta otra muralla interna que cierra aquí, en lo que es hoy la Puerta de Jaffa, con el fabuloso palacio de Herodes el Grande. Entonces, toda esta zona que está aquí fuera, que hoy está dentro de la ciudad vieja, es lo que se correspondía con una cantera histórica que salía de allí, unos sillares, unas piedras fabulosas para la construcción tan especial de esta ciudad. Y sí, gracias, Jaime. Y es de esta cantera donde salían estos sillares monumentales que podemos ver, pues parte en sus lienzos de la muralla actual, partes que componen la caja donde se contenía el templo proyectado por Herodes el Grande, y que hoy todavía se puede ver en algunos tramos, sobre todo en el Muro de las Lamentaciones actual, esos sillares fabulosos que salía de esta cantera, cuya piedra era de una caliza específica, y con la luz de Oriente brillaba la ciudad santa, y por eso se la conoce en hebreo como Jerusalem Shel Zahav, ¿no?, la Jerusalén de oro. Entonces, a nosotros nos importa esta zona de cantera porque es donde se puede ubicar el Golgota.
Entonces, siguiendo un poco este itinerario, ¿no?, de peregrinación virtual hacia Tierra Santa y con esta maqueta, pues vemos desde nuestro punto de vista occidental o el occidente de la ciudad lo que es esta maqueta de la Jerusalén del siglo I con las grandes torres aquí en esta esquina superior de la fortaleza Antonia, el pretorio, ¿no?, de donde sale Jesús, ¿no?, para la crucifixión, y es precisamente en este primer plano donde se ve la cantera, ¿eh? Se ven allí pues en una reconstrucción que sigue fielmente lo que los franciscanos han podido excavar, y sí tenemos huellas debajo del edificio actual del Santo Sepulcro de esas marcas de cantero, y sigue y reproduce fielmente esos martillazos y esos golpes que debían dar los canteros para sacar los sillares que utilizaron para construir la ciudad. Y sabemos que con el tiempo este lugar se empezó a convertir en un lugar nuevo de enterramiento. Habitualmente la mayor parte de las tumbas de este periodo, entre el siglo I antes de era cristiana y siglo II, perdón, I también de era cristiana, era que se utilizaba el sur, toda la zona donde hoy se ubica la piscina de Siloé, donde también está Akeldama, que es donde Judas comete el suicidio después de la traición a nuestro Señor. Entonces llega un punto que esa zona sur de la ciudad ya estaba lleno, ya no había posibilidad de proyectar más tumbas, no individuales, particulares, porque no existe el concepto de necrópolis como nosotros lo concebimos hoy, sino que cada individuo que podía permitírselo económicamente compraba un terrenito y allí en la roca madre iba tallando su tumba, por eso no sé muy bien lo que es la cueva de Matea. Entonces hay un momento que de esa zona sur ya no se puede seguir proyectando más tumbas entera, porque ya es que los masones habían dejado sus huecos para ir sacando las piedras, de sillares, ¿no?, para vestir la ciudad o para construir palacios, etcétera, y al tener ya taladros hechos, pues era muy fácil que todos esos huecos se convirtiesen en tumbas cuevas según la tradición puramente judía de este periodo. Otra estampa de esta zona, y que además nos sirve para ver cómo era el estilo herodiano de construcción en esta gran caja que está sujetando el templo de ese siglo I que vivió y que conocía a Jesús de Nazaret. Vemos el otro punto de vista donde además se encuentra la puerta de la justicia, y esta puerta era la que solo se utilizaba para los ajusticiados a la pena capital, que se daba aquí en el Gólgota, las crucifixiones romanas en el Gólgota. Entonces, no solamente esta era en origen el lugar donde los sillares monumentales para la construcción de Herodes el Grande y todas las construcciones también posteriores, sino que hay un momento en que todo esto se empieza a abandonar el trabajo de cantería, se destina a jardines nuevos para proyectar nuevas formas de importantísimos en el mundo judío, lo mismo que en nuestras necrópolis. No hay necrópolis donde no tenga sus cipreses, sus árboles, sus parques, sus flores. ¿Por qué? Porque está asociado a la vuelta al paraíso, y eso también es judaísmo. Entonces, en esta funeraria desde el sur ya no podía seguir dándose, y a darlo a esta zona. Y los romanos pues van a utilizarlo también como lugar de crucifixiones. Las penas capitales en todas las ciudades de la antigüedad se deben hacer extramuros, nunca en el interior de las ciudades, y por eso esta es la zona favorita de los romanos para la crucifixión. Y esta puerta de la justicia solo se utilizaba para ese servicio, entre comillas, y no se debía utilizar para entrar a comerciar ni para hacer justicia en las puertas, como a veces se lee en el Antiguo Testamento. Entonces, esta maquetita además está muy curiosa, reproduciendo al detalle diversas cosas, ¿eh? Y tenemos aquí pues esta descripción, ¿no?, que nos hace el Evangelio, y sobre todo resumiendo lo que os he comentado acerca de los usos que se daban en este lugar desde la época de que era cantería, después ya se empezó a jardinar, y los taladros que iban quedando de esa época de cantería pues fueron reutilizándose para las tumbas que poco a poco iban proyectándose en el lugar. Entonces, aquí tenemos pues en esta reproducción, digamos, idealizada, no del todo, porque gracias a la arqueología podemos saber
cómo era esta zona del Gólgota en estos tiempos de crucifixiones y de tumbas al mismo tiempo, y hay diversas tumbas que actualmente no se pueden ver debajo del Santo Sepulcro, pero están ahí, de todas estas galerías de tumbas talladas en roca madre que había en esta zona. Entonces, una de las prácticas y costumbres funerarias es, y siempre me vais a estar oyendo el término de roca madre, ¿no? Que es un término que habitualmente utilizamos en arqueología para, pues, la piedra primigenia o sobre la que se proyectan las ciudades. Entonces, en las costumbres judías, y especialmente en este periodo, el difunto tenía que ser devuelto a la tierra, puesto que somos hechos de la tierra, ¿no? De esa Adamá que se lee en el texto del hebreo bíblico, pues también cuando fallecemos volvemos a ese suelo primigenio del cual fuimos hechos. Entonces, lo habitual es que se utilizase de nuevo esa roca madre y se fuera taladrando para construir estos nichos llamados kohim en hebreo. Y en estos nichos, pues es aquí donde se va a insertar unos osarios, y ahora comentaré también más detalles acerca de la costumbre del osario y de la fase del pudridero del cuerpo. Estos en concreto son los de Dominus Flevit, para quienes conozcáis aquella zona, el Monte de los Olivos, pues a una media altura, donde el Señor lloró. Pues según uno entra a mano derecha, hay unas tumbas precisamente de entre los siglos I y III de era cristiana, que son tumbas judías y judeocristianas, lo que se ha encontrado ahí dentro. Entonces, siguiendo esta práctica de los Kohim, pues tenemos justo detrás de lo que es el edículo del Santo Sepulcro, la capilla siríaca, y por ahí se puede acceder a ver a estos otros dos nichos Kohim que forman parte de la red de nichos que hay por debajo del Santo Sepulcro. Solamente estos dos están a la vista, los otros están cerrados con unas verjas y no se puede transitar porque tienen grietas y hay un cierto riesgo de derrumbe. Y entonces la tradición piadosa sostiene que estos dos son los nichos Kohim de Arimatea y de Nicodemo, y por eso siempre hay velitas que están permanentemente encendidas. Probablemente formaban parte de lo que era esta tumba cueva de José de Arimatea, y las tumbas no eran estrictamente individuales, sino que también servía para ir incorporando a más miembros de la familia, y especialmente por caridad, ningún judío, ningún incluso gentil, y eso es doctrina farisea, que a pesar de que los fariseos tienen una pésima reputación, y lo sabemos todos, pero también había otros fariseos que principalmente apoyaban y seguían a Jesús de Nazaret. Y según la doctrina farisea, no solamente se debe caridad a todo aquel que fallece y que no puede ser enterrado correctamente porque está solo, no tiene familia quien se haga cargo de él, sino que también puede eso aplicarse a los gentiles. Y si tú, como hombre piadoso, mujer piadosa, encuentras a alguien que esté en esa circunstancia, tu obligación es compartir tu tumba con esas personas que no tienen dónde caerse muerto, literalmente, según nuestro refranero popular. ¿Okay? Entonces, esto es doctrina farisea, la piedad y la misericordia por encima de todo. Al hilo de estas tumbas, nicho Kohim del Dominus Flevit, pues tenemos aquí lo que es este gran digamos, necrópolis, ¿no? Entre comillas, porque no es un concepto de necrópolis, insisto, como nosotros lo entendemos, y es esto que se ve en el Dominus Flevit, donde según uno entra a mano derecha, pues ve toda esta estructura de roca madre, veis que hay diversos nichos, ¿no? Que están con los huecos ya hechos para poder introducir estos osarios que se corresponden con esa fase posterior de pudrición de los cuerpos, ¿no? De la carne, ¿no? Que se desprende de los huesos. Se recolectaban los huesos después del año de haber fallecido la persona, se ponían estos osarios y se metía en estos nichos. Entonces, esa era la costumbre, y según la doctrina judía de entonces, era lo que se llamaba la segunda muerte. Una vez que ya el individuo se le colocaban estos osarios, se introducían estos nichos, pues ahí ya esa persona realmente había o podría estar pasando el juicio ante el Creador, y por eso se le habla o se dice de la segunda muerte, ¿ok? En esta fase del osario. Aquí hay una reproducción, y además al hilo que me gusta especialmente del Evangelio de Juan, este Evangelio que nos hace la referencia del sudario doblado. Aquí tenemos esta reconstrucción de lo que suele ser la configuración de una tumba en el mundo judío,
Y lo que os comentaba, que normalmente estas tumbas talladas en roca madre, tumbas cuevas, que además obedece una larguísima tradición que ya tenemos muy bien investigado desde el Calcolítico en Canaán y estamos situándonos en el 4000 o 4500 antes de era cristiana, esta costumbre de enterrar en cuevas ya existía desde esas fechas. Y los semitas son tremendamente conservadores, son tremendamente también supersticiosos y este momento, digamos, funerario que va desarrollándose a lo largo de toda una historia, ese periodo, ese mundo fabuloso de Canaán, donde se cría y donde se forja el pueblo de Israel, va a seguir manteniéndose hasta que son expulsados a partir del año 70 y comienza la gran diáspora para el pueblo de Israel. Toda la costumbre funeraria desde entonces, desde ese 4000 lejano hasta este siglo I, es esto: la cueva en roca madre donde se depositan los cuerpos directamente en contacto con la piedra. No hay ese concepto de sarcófago, de caja donde se mete a los muertecitos. Entonces, este es el estilo. Suelen ser tumbas principalmente colectivas porque ahí no solamente es el individuo que compra el suelo y que va tallando en la roca madre todos los nichos, sino que también, lo que decía antes, sirve para el propio individuo, su familia, aquellos enterramientos hechos por caridad. Y la costumbre era, ¿no?, con todos los nichos Kohim que veis aquí en toda la secuencia de la galería, era tener un banco de pudridero donde se depositaba al difunto muy bien envuelto en vendas. No solamente tenía un sudario superior, ¿no?, que envolvía ya como una especie de crisálida, ¿no?, de las mariposas al difunto, sino que el cuerpo, la fase interna, tenía un vendaje muy similar a las momias egipcias, donde se velaba especialmente que los dedos de los pies, los dedos de las manos, cualquier parte del cuerpo no quedase nada suelto sin vendar, porque obviamente hay una esperanza escatológica en la resurrección y eso es también central en la doctrina farisea, la vida venidera, la resurrección. Contrario, por ejemplo, a la tendencia de los saduceos. Los saduceos eran absolutamente lo contrario. Entonces, todos los rituales que vemos en este siglo I se corresponden perfectamente con la costumbre funeraria que aplicaron a Jesús de Nazaret, también a María, su madre, que para eso también tenemos una tumba muy buena y muy bonita, igual que la de su hijo en el Santo Sepulcro de Jerusalén. La de María lo llevan los ortodoxos al pie del Monte de los Olivos. El formato de tumba es exactamente igual, banco de pudridero, y eso es lo que conservan estos dos puntos principales, tanto en el edículo de Jerusalén del Santo Sepulcro como la tumba de María en el Monte de los Olivos. Lo único que conservan es la parte del banco de pudridero. ¿Por qué? Porque obviamente resucitan. Entonces no me hace falta el resto de la estructura de la tumba, porque a mí lo que me importa es el mensaje que se ha conservado, que es el de la resurrección, y eso es lo que se conserva con la misma factura y la misma tipo del siglo I. En este banco de pudridero, repito, era donde se depositaba el individuo, y tenemos registrado en el Talmud, en el tratado Semajot, el tratado de las alegrías, se llama así eufemísticamente todo lo relacionado con la muerte, lo mismo que nosotros también tenemos en nuestra jerga no popular, ¿no?, pasó a mejor vida y todas estas cuestiones, ¿no?, cuando uno fallece. Pues el tratado Semajot, el de las alegrías, recoge precisamente cómo era la costumbre funeraria de este periodo. Y tenemos información preciosísima que además nos hila muy bien con la creencia judía de la resurrección, porque narra casos de resurrección al tercer día, señores. Y en uno de estos relatos hay un hombre que resucita al tercer día y vive 25 años más, lleno de riqueza, con una buena familia, con prosperidad, sin exagerar, porque también es una forma de agradecimiento en el judaísmo. Si resucitas, el ser agradecido a Dios por esa nueva oportunidad de vivir en este plano y con todas las bondades. Y eso nos hila muy bien con la costumbre funeraria que se está aplicando a Jesús. Y entonces, según lo que está registrado en el Talmud, en este tratado Semajot, y también hay algunas partes en el tratado Sanedrín, pues una vez que se deposita al individuo en el banco de pudridero, había que esperar 3 días para ver si volvía a la vida, porque eso era el plazo estipulado. Esto conecta también con el escándalo que provocó la resurrección de Lázaro. Lázaro fue resucitado por Jesús al 4.º día y ahí se escandalizó todo el mundo,
¿Por qué? Porque obviamente había pasado el límite de los 3 días y lo hizo en un cuarto día. Es decir, ¿quién es este hombre que tiene esa capacidad de volver al mundo de los vivos al que ha muerto? Y sobre todo pasado de fecha. Entonces, cuando se deposita la persona en este banco de pudridero, se espera los 3 días. La entrada esta en este término en inglés del Rolling Stone, que semeja a un grupo musical rock, pues tiene también una utilidad muy práctica, porque yo tengo que estar abriendo y cerrando la tumba para ver si la persona vuelve a la vida dentro de ese plazo de los 3 días. Y por eso se entiende que las mujeres van y vienen a la tumba de Jesús, porque también el rito funerario es algo estrictamente femenino. Y son ellas las que limpian el cadáver, las que toman las heridas, todo el cuerpo que fue tan maltratado y torturado y lleno de heridas y sangrante. Eso era una abominación gravísima en el judaísmo y lo sigue siendo hoy, puesto que nosotros somos hechos no por creación de Dios, del suelo también creación de Dios, y nos ha soplado el hálito vital de la creación. Maltratar a un cuerpo humano como maltratar a un animal o maltratar la naturaleza en su conjunto, en doctrina judía es maltratar directamente al cuerpo de Dios. Y por eso el escarnio con el que se trató el cuerpo de Jesús era realmente estar maltratando y torturando al cuerpo de Dios. Y eso no es correcto y es abominación. Entonces, la preocupación intensa de las mujeres en velar por este cuerpo tenía esta función y esta doble función, no solamente ver si volvía a la vida Jesús, sino también cuidar a través de su hijo al Dios mismo que había sido maltratado. También una cosa muy bonita que me gusta comentar es al hilo de este Evangelio de Juan y este pasaje de Juan, cómo se encuentran, y ahí está esa estancia, ¿no?, en el edículo actual, cuando vemos a quién andáis buscando. Entonces aparece ahí un sudario doblado, cosa que no se menciona en ninguna otra parte de los Evangelios. Y para mí sí tiene una relevancia especial, ¿no?, dentro de mi conocimiento de lo que es el mundo judío, que no tiene fin, de verdad. Este conocimiento de la cultura y el mundo judío es algo infinito, es algo eterno, igual que lo es la palabra de Dios, pues también ellos son así, y por extensión nosotros, ¿no?, que heredamos su tradición. Pues según la costumbre judía y sobre todo del maestro o del rabino que va con sus discípulos a todas partes, y todavía yo disfruto en Israel cuando veo al rabino rodeado y vestidos de blanco a sus alumnos, a sus discípulos. El rabino va en el centro hablando y todos le escuchan con la cabeza agachadita como signo de reverencia y de respeto a su maestro. Yo veo siempre esas estampas, les sigo un poquito en el recorrido para oírles y ver que están hablando, y me emociona porque yo estoy viendo también lo que hacía Jesús con los suyos. La costumbre rabínica de comer y las comidas en el Oriente Próximo son largas porque les encanta hablar, les encanta entretenerse, ¿no? Son parsimoniosas, ¿no? Se levantan, se mueven, voy a la cocina, traigo más vino, etcétera, etcétera. Pues el rabino, desde luego, tiene un lugar preferente en la mesa porque es el que sigue hablando, sigue haciendo exégesis, aún comiendo, porque la comida física, lo que nos dan en el plato, lo que bebemos en el vino, también forma parte del alimento espiritual y físico, al igual que la palabra de su rabino. La palabra de Dios es algo encarnado y ellos también tienen esa creencia y esa doctrina. Entonces, cuando el rabino pues se está levantando, se está sentando, sigue comentando cosas, lo que hace es dejar su servilleta doblada a su vera para indicar que no ha terminado todavía de comer y que esa comida donde se está haciendo exégesis, se está aprendiendo, ¿no?, con sus talmidim, que son sus alumnos, ¿no?, de la escuela rabínica, pues eso quiere indicar que no he terminado, dejo mi servilleta aquí y no he terminado, que voy a volver y vamos a seguir hablando y haciendo exégesis. Por tanto, ese sudario doblado ahí a la vera de lo que estaba o donde estaba el cuerpo de Jesús es una indicación clarísima de esta costumbre rabínica, y Jesús estaba hablando ya como uno quien tiene autoridad, y eso es una expresión típica que se aplica a los rabinos. Probablemente lo que nos está dando a entender es que esto no ha acabado. Y efectivamente esto no acabó, porque Jesús vuelve constantemente cuando nuestros sacerdotes, y esto es algo que me gusta mucho comentar con mis sacerdotes, mis hombres santos, que ellos cuando están oficiando misa y están utilizando el corporal, que cuando reciben está dobladito y cuando terminan la misa también vuelven a doblar, es ese sentido del sudario doblado de Jesús.
nuestros sacerdotes están actualizando constantemente ese descenso de Jesús en la mesa del altar para que vuelva a estar con nosotros todos los días que ellos están oficiando. Las conexiones para mí son rotundas desde el punto de vista rabínico a cómo conecta con el mundo sacerdotal nuestro en nuestras misas diarias. Y aquí en este monasterio de San Onofre, abajo donde está Siloé, se llama en árabe Siloán, tenemos precisamente una tumba de este periodo, ¿no? Ese es el monasterio de San Onofre, no griego ortodoxo. Es un monasterio fabuloso porque tiene ahí bastantes tumbas, además de este periodo, entre ellos la tumba de Anás está allí, y luego tiene otras tumbas y otras estructuras de época cruzada, pero este precisamente fue un hito y para mí me da mucha pena porque digo, este pobre desgraciado, nadie tuvo quien le recogiera los huesos después. Es decir, se quedó en su banco de pudridero y de hecho tiene las vendas todavía que están por ahí entremezcladas entre los huesos y después se olvidaron de él. Es decir, que no tuvo quien al año de haberse probado que no había resucitado al tercer día, pues después se sella la tumba y entonces a partir de ahí se espera al año completo para volver y recoger los huesos en el osario y meterlo en esos nichos Kohim que os comentaba antes. Entonces a este pobre hombre nadie fue a recolectar esos huesos, pero claro, también es una joya para los arqueólogos, porque esto es huella viva de lo que nos confirma lo que leemos en la literatura rabínica y en otras costumbres o literaturas paralelas. Entonces, gracias a este hallazgo se nos confirma cómo eran las prácticas funerarias de este periodo. También, pues siguiendo al hilo de este tipo de enterramiento, pues tenemos la tumba de José en el convento de las Hermanas de Nazaret, también que cuando uno va a la Basílica de la Anunciación allá en Nazaret, cruza la calle y está el conventico de las Hermanas, tiene una madre superiora bien brava y no deja ver, ¿no? Habitualmente todo lo que tienen debajo del convento y entonces, bueno, a mí por ser mujer y enchufada, dice, venga usted, que a usted sí le voy a enseñar las cosas. Digo, vale, hermana, pero deja a los otros también, ¿no? Entonces, pues esto tenemos la típica tumba de roca madre con su piedra rodante y dentro está todo lleno de nichos funerarios. Y de estos son huellas vivas de lo que era la costumbre funeraria. Ya después, con el tiempo, y llegamos al siglo II, a comienzos del siglo II de era cristiana, donde tenemos el gobierno del emperador Adriano. Y fue un emperador que relanzó una nueva Pax Romana en el mundo imperial romano, valga redundancia, pero por alguna razón no soportaba a los judíos y ni a los temerosos de Dios, que era la forma en que se llamaban a esos iniciadores o protocristianos, como conocemos, ¿no? Judeocristianos, si queréis, los llamaba así, los temerosos de Dios. Según todos los colegas que compartimos excavaciones de historia y cultura judía en Israel, parece ser que el historiador Tácito era el primer responsable de envenenar, de malmeter al emperador Adriano estas ideas anti, ¿ok? Entonces va por ahí la cosa porque sí hay una literatura en la que se ve que hay una muchísima sospecha de todo este ambiente próximo oriental, de judíos y esos seguidores iniciales de Jesús o judeocristianos. Entonces, una de las cosas que suelen hacer los gobernantes cuando tienes manía a grupos o gentes es hacer algo que se llama damnatio, que es hacer daño a la memoria, damnatio, así se llama el término, y entonces tú lo que haces es impedir el rito o prácticas religiosas en tus santuarios, en edificios o en la veneración de imágenes. Y muchas imágenes que podéis ver en algunas partes del Mediterráneo tienen narices cortadas o se cortan orejas. Ese tipo de damnatios son las frecuentes para impedir una veneración, alguna imagen o cortar cabezas directamente. Eso es damnatio. Y una damnatio típica es construir sobre el santuario objeto de veneración para un grupo, como es en este caso estos seguidores de Jesús o judeocristianos primigenios, ¿no? Después de la pasión. Y este emperador Adriano proyectó sobre el Gólgota un templo ni más ni menos que a Venus o a Afrodita, ¿no? Y también levantó justo encima de la roca madre del Gólgota, donde se incrustó la cruz, puso una figura de Júpiter. Otro gran damnatio que hizo Adriano fue precisamente en la Basílica de la Natividad de Belén, de proyectar un bosque al dios pagano Adonis, y así también impedía cualquier veneración en la cueva pesebre. Ojo, otro concepto de cueva, y eso pues quizás para otra charla para hablaros de la Basílica de la Natividad de Belén, ¿no? Que ya le iré comentando
contando a Jaime, ¿no? El caso es que el emperador Adriano, pues, y especialmente después de la guerra de Bar Kokhba, otra figura con caracteres mesiánicos, que obviamente pues, fue absolutamente derrotada esta guerra de Bar Kokhba, pues en el año 135 ahí es cuando decide proyectar este templo pagano de Venus sobre el Gólgota, y ahí sí que impedía cualquier tipo de veneración. Pero ojo, nunca tuvo, o por lo menos no se ve, que hubiera roto nada de lo que contenía en su interior, es decir, la tumba cueva de Jesús nunca fue rota. Y eso fue un auténtico milagro, porque la piedra, sabemos que la piedra base, esa roca madre es caliza, es muy blanda, y los templos romanos tienen un peso considerable y además están proyectados sobre un podium, que es una gran estructura maciza, que eso podía provocar grietas tranquilamente sobre esa tumba cueva de Jesús, y no se produjo. Y esa es una de las cosas que se consideran más milagrosas. El caso es que en este perfil estaba proyectada la tumba y a los arqueólogos de la Custodia, ¿no?, franciscana de Tierra Santa, cómo se proyectó ese templo y la estatua de Júpiter justo encima de lo que era la roca del Gólgota, y después pues aquí están las partes, digamos, de las cuevas, ¿no?, formalmente hablando. Entonces aquí pues tenemos una reconstrucción también al hilo, ¿no?, de lo que se ha encontrado desde el punto de vista arqueológico, porque se conserva parte del Témenos. El Témenos es esta gran explanada que suelen recoger los edificios de tipo templo. Terminó, y hay una parte conservada debajo de lo que es el Santo Sepulcro actual. Entonces, me interesa que tengáis en cuenta este pórtico que tenéis aquí, ¿no?, esta entrada porticada. Todos los santuarios en el Mediterráneo antiguo, pero especialmente en la zona oriental, se dirigían o miraban hacia el este, porque del este nace el sol, y normalmente los primeros rayos de sol incidían directamente en el lugar más santo de todos los santuarios de la antigüedad, en esa otra zona del Mediterráneo. Entonces, lo que era en el antiguo templo de Jerusalén, se sabe perfectamente que cuando salía el sol por encima del Monte de los Olivos, pues esos rayos incidían directamente en el lugar más santo del templo herodiano. Con el tiempo, y cuando ya se destruye el templo de Jerusalén a partir del año 70, ya no había un edificio allí. Esos rayos de sol iban directamente al siguiente edificio que estaba inmediatamente detrás, a ojo, ¿no?, desde el Monte de los Olivos y en línea recta, iban a la Basílica del Santo Sepulcro primerísimo que proyectara Constantino y Santa Elena en el siglo IV. Y esos rayos de sol, saltando lo que era el antiguo templo o la zona del templo que ya estaba en ruinas, iba directamente a la tumba de Jesús. O sea que imaginaos esta simbología también tan bonita y tan preciosa, que no es nada al azar. Entonces, con el tiempo, pues tenemos la magnífica ciudad que ya rescata Constantino y Santa Elena en el siglo IV, y tenemos los primeros relatos de peregrinación, además coincidiendo en esta fecha, sobre todo el peregrino de Burdeos, que en el 323 ya estaba poniendo por escrito qué es lo que se veía en Tierra Santa, de una manera todavía muy estilo guía Michelin de carreteras, porque luego, después del gran relato de peregrinación, lo vamos a tener en la famosa Egeria a finales del siglo IV, donde ahí sí va a describir con detalles la Pascua que vivían tanto los cristianos como los judíos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí sí que tenemos más contenidos, ¿no?, reveladores de vida cotidiana. Pero el peregrino de Burdeos se limita a dar kilometrajes, de tal a tal sitio vas a llegar a tal punto en tantos kilómetros y cosas por el estilo, ¿no? O días, también calculaban las jornadas según los días. El caso es que este peregrino de Burdeos, que coincide precisamente con la época ya bizantina de Constantino y Santa Elena, pues se va a ver desde luego la ciudad proyectada de una manera novísima, que además va a reutilizar el plano urbanístico que dejara el emperador Adriano. En esta reconversión del emperador Adriano, que llamó a Jerusalén a Aelia Capitolina y que levantó ese templo de Venus en el Gólgota, pues dejó una ciudad espectacular desde el punto de vista urbanístico, con alcantarillados y con cosas ejemplares, pues para también mantener aseada la ciudad, porque las pandemias, señoras y señores, estaba al orden del día, y hay unas cuantas pandemias en este periodo también. Entonces, lo que estamos viendo y proyectado en esta imagen es el plano de ciudad que dejara Adriano siglo II como Aelia Capitolina, pero ya reutilizándose con
Constantino y Santa Elena, siglo IV, y también con el emperador Justiniano en el siglo VI. Los elementos no variaron, los fundamentales, como ese cardo máximo que tenemos, que es la gran avenida, la gran vía de la ciudad, que se proyectaba de norte a sur, y la zona norte, la salida de este cardo, para quienes hayáis estado en Jerusalén, es lo que hoy se corresponde con la puerta de Damasco. Y la puerta de Damasco actual, que tiene esa forma de abanico en su parte externa, es lo que proyectó Adriano, Aelia Capitolina, siglo II, lo conservaron Constantino y Santa Elena, siglo IV, y el emperador Justiniano, el último gran emperador bizantino cristiano de la ciudad, siglo VI. Y mientras se va llenando la ciudad de las estructuras típicamente cristianas, y entonces el que más va a destacar obviamente es el Santo Sepulcro. Ya la Basílica de Constantino y Santa Elena, primero un edificio monumental que después con los sucesivos emperadores se va a ir proyectando y reproyectando y mejorando cada vez más. Entonces, ejemplos de esta maravillosa Jerusalén bizantina del siglo VI, ya lo que deja el emperador Justiniano, es este otro mapa maravilloso de Madaba, en Jordania, donde vemos el centro. Es un mosaico espectacular, es inmenso, o sea que aquí uno no hace justicia realmente de lo que se ve en ese mosaico, porque lo que es solamente la mandorla que recoge la ciudad de Jerusalén es tan grande como esta sala. Entonces, lo que se ve perfectamente diseñado es la ciudad que dejó Adriano, comienzos del siglo II, Aelia Capitolina, luego reutilizándose sistemáticamente por Constantino y Santa Elena, siglo IV, y su estadio final, que es este, siguiendo el mismo trazado de Justiniano, siglo VI. El edificio principal, nosotros estamos mirando la Ciudad Santa desde el occidente, aquí va a estar el edificio principal, Santo Sepulcro, el cardo, su gran vía central, y lo que hoy es la puerta de Damasco, que se corresponde perfectamente en trazado con lo que se puede visitar hoy. Y de hecho, los arqueólogos han logrado rescatar desde el interior de la puerta de Damasco lo que era la puerta de Aelia Capitolina, siglo II, lo que utilizaron Constantino y Santa Elena y lo que utilizó Justiniano en el siglo VI. Todo eso está debajo y visitable. Así que, Jaime, la próxima vez pues me toca llevarte de excursión por ahí también para verlo. Y luego, pues esto, con el griego típico de la época bizantina, pues como se destacan, ¿no?, los rótulos, ¿no?, de Hagia Jerusalema, ¿no?, de Santa Jerusalén, ¿no?, y después Akeldama, Belén, por ahí un poco más abajo, ¿no? Esta es la proyección de la ciudad. Entonces, en este siglo IV, que es cuando ya vienen a la región Constantino el Grande y Santa Elena, lo que hacen ya es recuperar, gracias a la tradición locales, cuáles eran los lugares santos de la vida de Jesús, de la Sagrada, de apóstoles, discípulos, etcétera, y gracias a estos itinerarios anónimos, que el primero de ellos va a ser el de Burdeos, el que va a lanzar ya la primera información escrita, van a ir reconstruyendo todos los lugares santos y van a ser los grandes artífices de lo que hoy entendemos por peregrinación, para ese Homo Viator, que es el que se encarga de viajar espiritualmente a través del suelo, territorio físico de la vida de Jesús. Entonces, ellos pues van a desmontar el templo de Venus que levantó el emperador Adriano. Y claro, van un poco a ciegas porque tú no sabes lo que te vas a encontrar abajo. Por algo Santa Elena se la considera la patrona de los arqueólogos, lo mismo que San Dámaso es el patrón de los arqueólogos. Tenemos siempre hombre y mujer, ¿no?, en estas cuestiones. Entonces, pues como nos sucede a nosotros nos dicen, coges el pico y la pala y empieza a bajar, y dices, sí, pero es que tú no sabes lo que te vas a encontrar, porque obviamente son historias, ¿no?, de hace cientos, miles de años, y siguiendo intuición, siguiendo un poco la vibración del terreno, pues uno va detectando si te va a salir un muro, un suelo, o te va a salir un montón de cerámica. Todo eso, así funcionamos. Pues Santa Elena estaría haciendo lo mismo, y entonces va desmontando poco a poco, y hete aquí que sí se encuentra una tumba con cierto empaque, alguien que realmente tenía economía para labrarse una tumba bonita con sus sillares y con algún tipo de decoración también interna según el modelo de la época. Y entonces ahí alrededor es cuando empieza a proyectar lo que es la Basílica del Santo Sepulcro, la primera, la de Constantino y Santa Elena. Y entonces sabemos, y gracias a graffiti de peregrinos que existen hoy en las columnas, ¿no?, de la entrada del Santo Sepulcro actual de Jerusalén,
cómo estaba el Gólgota en la Basílica de Constantino, que estaba expuesta a la roca tal cual desnuda y tenía puesto una cruz encima. Eso es la imagen rotunda que además, y por suerte, logramos encontrar en mi excavación de Jerusalén, precisamente en la calle que sube desde la piscina Siloé. Esa era una calle de ascenso peregrinacional, donde se cantaban los salmos de ascenso y que tenía una cierta desviación ya en la Jerusalén bizantina hacia el Santo Sepulcro. Encontramos un anillo del siglo VI de señoras, un anillo de oro con una estampa de la resurrección maravillosa. Ese lo tiene Israel Antiquities y lo tuve en mis manos y se me saltaban las lágrimas de ver eso. Digo, joder, la señora que lo perdió, digo, sí, pero nos hizo un favor a los demás impresionante. ¿Por qué? Porque es un anillo maravilloso, así ovalado, y tiene tallados de una manera exquisita dos señoras. La roca madre, como veis ahí, con la cruz de encima, la roca madre, y luego al lado un angelote sentado. Es la escena de la escena, es decir, qué veneraban o qué lectura hacían del texto sagrado para confirmar esa resurrección. Pues ahí lo teníamos, lo que yo llamo el selfie del Gólgota, porque era la imagen de lo que veía la gente que estaba peregrinando en el siglo VI, pero también los anteriores, porque esto era la forma de presentarse la Basílica del Santo Sepulcro. Y después aquí tenemos lo que es la reproducción y bueno, los relatos de Eusebio de Cesarea, que va narrando continuamente, ¿no?, todos los hechos, y es el biógrafo por excelencia de Constantino, y cómo va narrando precisamente la construcción de la basílica. Y aquí tenéis, ¿no?, la Basílica de Constantino y Santa Elena, con esta reutilización del cardo. Acordaos de esta vía principal que os decía, que eso es típico de todas las ciudades de esta época. Este pórtico que os llamaba la atención antes, atrio, el martirio, y después aquí estaba la roca, ¿no?, desnuda del Gólgota con la cruz encima y la zona del Anástasis, donde se proyecta el primer edículo sobre la tumba de Jesús. Y me interesa que os quedéis con esto, ¿ok?, con esta parte de la entrada del cardo, porque esa zona ahora mismo pertenece al monasterio ortodoxo de Alexander Nevsky y tiene en su interior esto. Y esto es parte del pórtico que está reutilizándose de la Basílica de Constantino y Santa Elena dentro del monasterio. Entonces, esto es otro de los sitios que me da una llorera después, porque claro, lo veo y digo, esto es piedra viva, esto es historia, esto es realidad. Y la imagen de la izquierda pues es donde uno está mirando hacia el oriente, y aquí por la parte trasera donde están este muro con las ventanitas es donde iría el cardo, la calle, la avenida. Y luego desde el cardo, la imagen de la derecha, yo estoy viendo el pórtico, ¿no?, esta entrada porticada y las primeras escaleras del atrio. Estas escaleras obviamente son la reconstrucción actual, porque este monasterio se proyectó en el siglo XIX, finales del XIX, pero dentro está el trazado original de las escaleras del atrio. Y cuando uno ya brujulea dentro del monasterio, cuando te dejan las monjitas, que también son muy bravas, las monjitas ortodoxas, pues tú vas detectando los restos de lo que era el santuario, la Basílica de Constantino y Santa Elena, porque tienen los sillares en los muros, en la parte de abajo, y luego proyectaron el monasterio hacia arriba. Y aquí tenemos pues el trazado lateral de lo que es esta Basílica de Constantino y Santa Elena, y precisamente lo que hoy cuando uno visita el Santo Sepulcro siempre te van a decir baja a la capilla de Santa Elena, que es esta parte de abajo, y esto era la cantera. Esto era la cantera donde dice la tradición que Santa Elena encontró 3 cruces. Y esas 3 cruces es lo que se llama la Vera Cruz, una de ellas, es lo que aparece también en una imagen y en la iconografía típica de Santa Elena portando la Vera Cruz. Sabemos que con el tiempo, pues esta fue una de las grandes reliquias, ¿no?, que también Santa Elena se dedicó a recolectar dentro de todos sus itinerarios en Tierra Santa, y que después ya fuera de la época bizantina, pues y con participación, y hay que decirlo, de peregrinos cristianos que querían llevarse trocitos de la Vera Cruz, esa cruz terminó desapareciendo con el tiempo. Entonces hay ahora muchos trocitos de Vera Cruz pululando por el mundo, a veces algunos con certificaciones, otros no. El caso es que si se hiciera un estudio dendrológico de esos trocitos de madera, nos daría una cruz tan enorme que no sabría realmente si es verdad o no esos trocitos de la Vera Cruz. También hay que decirlo, del mundo de las reliquias.
El caso es que dentro de este entorno de la capilla de Santa Elena, pues tenemos el grafito de peregrino más antiguo que se conserva del siglo IV y lo tienen protegido por una vidriera porque además esta zona, como está ya subterránea a la basílica, tiene muchas humedades por aguas freáticas y que constantemente están impregnando las paredes. Entonces, para que no se pierda este grafiti, pues tenemos el buen señor que vino, ¿no? Domine Idimus, ¿no? Diciendo, llegamos por barco a Tierra Santa, que era también uno de los itinerarios de peregrinación habituales, y dejó constancia de que había llegado. Hemos llegado. Es genial, esto es muy grande. Y ahí el paisano escribió tranquilamente y sin cortarse un pelo, vamos, hablando así de manera coloquial. Vista aérea del Santo Sepulcro para que veáis, o por lo menos hasta lo que hemos visto por ahora, pues como veis aquí la gran rotunda, ¿no? Y veis cómo sigue el trazado rectangular, ¿no? De lo que es el plano, ¿no? De la Basílica del Santo Sepulcro actual. Y aquí en este esquinazo, siguiendo el cursor, es donde está ese monasterio ortodoxo de Alexander Nevsky, que contiene la entrada porticada al atrio antiguo de Constantino y Santa Elena. ¿Okay? Y después otra vista desde el sur, también siguiendo el trazado longitudinal de esta Basílica del Santo Sepulcro, ¿no? En la zona del Muristán. Entonces, ya llegamos pues, a la época cruzada, donde tenemos la planta actual, donde tenemos el Santo Sepulcro actual, y precisamente ahí la basílica se ve recortada de manera importante. Ya la entrada oriental se queda totalmente tapiada y la entrada ahora se va a hacer con este patio que hoy todo el mundo ve, la entrada sur. Este patio sur se corresponde en orígenes con parte del foro romano que proyectó Adriano en ese siglo II cuando llamó a Aelia Capitolina a esto. ¿Okay? Entonces lo que hacen los cruzados es aprovechar pues, lo que quedaba de ese foro romano, que también fue reutilizado por Constantino Santa Elena siglo IV, por Justiniano en el siglo VI, y lo que hacen es reaprovechar el trocito ya que les queda pues, para convertirlo en una nueva piazza de acceso sur a lo que es la basílica actual, ¿no? Y todo se cierra, todo es un macizo, obviamente es estructura y arquitectura hecha solo para Tierra Santa, de cruzados. Entonces, como buenos soldados y militares que son, sus estructuras son militarizadas y es una arquitectura única para Tierra Santa, ¿ok? Y precisamente de esta zona, ¿no? Que se quedó cegada en la época de Constantino, de la época de los cruzados, pues os llamo la atención de este resto que queda en la tienda del venerable Zalátimos, y estos son arcos de un panadero que está los tiene en la parte del sótano, y entonces, como sabemos dónde andan todas estas huellas subterráneas de la ciudad actual de Jerusalén, pues claro, el pobre hombre está harto de que le venga gente a que quiere ver esos arcos de la época de Constantino y Santa Elena, y también arcos reutilizados por Justiniano. Entonces, pues bueno, te tienes que estar de charla con él, comprarle no sé cuántos pastelitos y cosas por el estilo, pues para que, por favor, déjame ver esos arcos que tienes ahí abajo. Y entonces, bueno, te baja después de un largo rato, muy al estilo oriental, y finalmente puedes ver este resto arqueológico de lo que era esa Jerusalén de Constantino y Santa Elena. Y esta es la proyección actual de lo que se ve. Entonces, como veis, la parte del Gólgota está absolutamente cubierta ahora mismo por la capilla latina, que es la manera de llamarse en Tierra Santa los católicos, la parte ortodoxa. Luego tenemos aquí este edículo fabuloso que ha sido recientemente restaurado, y fijaos cómo aquí debajo están esos nichos Cojim, son esas huellas, ¿no? De ese entierro primigenio del siglo I que rodeaba a la tumba de Arimatea. Y todo esto que se ve hoy es fruto de la remodelación que sufrió la basílica en 1808 porque hubo un incendio demoledor cuyos restos se quedan en la portada actual del Santo Sepulcro en unas columnas ennegrecidas y reventadas y abiertas por el fuego. Entonces ese es el modelo actual por esa reforma que se dio en el 19. Y entre los años 16 y 17 hubo esta magnífica restauración del edículo porque se estaba abriendo. Los hierros que estaban encerrándolo obedecen a la época del mandato británico, que con la fundación del Estado de Israel, pues claro, lo dejaron tal cual, diciendo esto se está abriendo, vamos a ponerle estos brackets, ¿no? Como si fueran los aparatos de la boca, y dice, y nos vamos. Y dejaron una cosa horrenda. Entonces, al final, pues gracias a esta restauración del equipo ateniense, ¿no? Pues quitaron los hierros y todo esto quedó cerrado como si fuera un quirófano, de verdad, y además utilizando químicos potentísimos porque
que estaban rellenando de silicona, como se estaba abriendo todo y el suelo también se está hundiendo, pues rellenaron todo lo posible pues, para que eso se quedase lo más sólido en lo posible y así pues que aguante bastante tiempo. Lo que veis alrededor, estas columnas con estos capiteles, ¿no?, corintios, son restos de la Basílica de Constantino y Santa Elena. Entonces, en la remodelación final de los cruzados en el siglo XII, lo que hicieron los cruzados, como había que proyectar de nuevo la cúpula que está encima del edículo, vieron que la cúpula que ellos pensaban proyectar era demasiado grande, demasiado pesado, y el edificio no lo podía aguantar. Entonces lo que hicieron fue recortar un poco las jamas de las columnas de Constantino y Santa Elena para poder soportar el peso del conjunto de esa zona del edificio. Entonces, aquí vemos pues diversos edículos que se dieron, ¿no? Tenemos las típicas de época bizantina, las letras A y B, eran edículos muy sencillitos, sumamente abiertos, porque ese también era el sentido de la resurrección. Jesús tenía que haber salido por algún sitio y todo tenía que ser abierto, todo tenía que ser expansivo. Y después ya pues tenemos la forma del siglo XVI y esta final del siglo XVIII por el incendio. Hay que decir que desde el siglo XVI, desde este edículo marcado con la letra C, no se había vuelto a tocar el edículo. Nadie sabía lo que había ahí dentro. Nadie. Hasta que llegó este equipo de restauración. Entonces, en imágenes, pues vemos cosas que hay dentro y alrededor o fuera del edículo. La parte trasera hay una capillita copta con mucho encanto, también con unos paters bastante bravos para que te enseñen estas cosas, porque lo que tienen es la roca madre, ¿no?, la roca original de la tumba de Arimatea detrás de estos iconos, y también tienes que ir con mucha suavidad para que te permita verlo. Y en el interior del edículo, cuando uno abre otro icono, ¿no?, según está aquí a la derecha la piedra, ¿no?, del banco de pudridero, pues esto es lo que se ve. Estos son las rocas originales de la tumba de Arimatea, lo que se conserva ahí dentro. Y gracias además a los trabajos de restauración de este equipo ateniense, todos los materiales que había originalmente de ese edículo primerísimo de Constantino y Santa Elena lo han confirmado con microarqueología, que son las técnicas novedosísimas que estamos empleando en Israel, con el análisis de sedimentos, y todos coinciden del siglo IV con esa estructura del edículo de la Basílica de Constantino. Es decir, aquí no hay trampa ni cartón, señores. Y si estos grandes, ¿no?, de Bizancio construyeron lo que construyeron ahí, es porque no solamente había una piedad, sino que además había constancia histórica de veneración que venía de siglos atrás. Entonces, en la de restauración lo que hacen es desmontar como un puzzle, ¿no?, las piezas más dañadas, y luego las van siglando para volver a colocar en su sitio, y así todo el mundo sabe por qué orden hay que volver a ensamblar las piezas si hiciera falta. Y aquí veis todo el trabajo que estuvieron haciendo allí durante 2 años largos, y además de vez en cuando entraba un tractorcito pequeñito amarillo, además como el de la canción, y entonces iba entrando y saliendo para llevarse escombros, y eso era surrealista, ver las peregrinaciones, ¿no?, el Vía Crucis franciscano, el Vía Crucis ortodoxo, el armenio, un tractor por ahí en medio. O sea que esos 2 años fueron alucinantes y sumamente creativos, claro, porque digo, esto, vamos, de película total, ¿no? El caso es que dentro de lo chusco, pues vemos, ¿no?, este trabajo de los obreros, cómo van deslizando esta losa que es del siglo XVI, y esto nos va a dar unas cuantas sorpresas. Es un trabajo de verdad muy fino y además con muchísimo cuidado, porque realmente el edículo se estaba abriendo y había riesgo de derrumbe. Entonces van desplazando siempre, y como todos los arqueólogos hacemos, tenemos nuestra escobilla y vamos limpiando. No hay que meter pico y nada en primera instancia, porque ahí puedes romper cosas. Vas limpiando para ver qué es lo que te puedes encontrar. Entonces, bueno, veremos ahí al venerable, y aquí es donde va a empezar a aparecer esta primera laja gris. Esta primera laja gris. Y mirad, laja gris y la roca original, el banco de pudridero de la tumba de Arimatea. Y aquí veis mucho mejor la foto. Mirad la laja gris y la roca. Esto es lo que todo el mundo decía: no puede ser que esto haya aguantado tanto tiempo, porque es roca caliza y es muy blanda, y con el peso del templo aquel que construyó Adriano, dice, esto se tenía que haber roto y hecho migas. Pues no, ahí está. Y justo encima, con esta crucecita, esta es la laja que pusieron los cruzados en el siglo XII, porque como también hubo daños gravísimos en el Santo Sepulcro por incendios y muchas
cuestiones, ¿no?, de cruzados en Tierra Santa, ¿no?, con sus vecinos musulmanes, pues hicieron esa reunificación de toda la zona del edículo y protegieron la roca madre del Pudridero con esta laja, y esta es la roca o la laja de los cruzados del siglo XII. E inmediatamente encima, ¿no?, después con el tiempo colocaron la del XVI, que esa es la que deslizaron y la que hoy tocamos todos. Ya finalmente, pues mirad cómo ha quedado, ¿no?, este edículo tan bonito, y además esto sí es de comienzos del siglo XVIII por aquel incendio que os comentaba, y con el típico remate al estilo oriental, porque tenemos el remate de cebolla, que lo llamamos así técnicamente hablando. Aquí copta, muchas de estas columnas, otras no tanto, han sobrevivido, por eso hay estos hormigones o estas piedras, ¿no?, grises, ¿no?, sujetando la rotunda, pero muchas de estas son de Constantino y Santa Elena. Y comentaros que desde esta época, ¿no?, del siglo XII, de época de los cruzados, pues hay una familia musulmana, la Nuseibeh, que es la que tiene la llave del Santo Sepulcro, pero a partir del 1789 los turcos establecieron el statu quo en Tierra Santa para repartirse a partes iguales las competencias entre los cristianos latinos y los cristianos ortodoxos, los orientales. Y también establecieron una nueva familia, la Yehudé, para ayudar a la Nuseibeh en el control de la apertura y cierre del Santo Sepulcro. Además, es que responde a lo que es también la tradición musulmana de velar o de cuidar de los lugares santos cristianos. A partir de la llegada de los musulmanes a Tierra Santa, tenemos el Acuerdo de Omar del 637. Cuando uno va ahora al Santo Sepulcro, está la placita y enfrente está la mezquita de Omar. Entonces, Omar, que es un gran dentro del mundo musulmán, estableció este acuerdo para que nadie violentase los lugares santos cristianos y especialmente el Santo Sepulcro. Dice la historia que cuando llegó a Jerusalén, los omeyas, pues se le invita a rezar dentro del Santo Sepulcro, y él dijo que no. Dice, no voy a rezar dentro del lugar más santo para la cristiandad, dice, porque los fanáticos de entre los míos van a interpretar que eso debe convertirse en mezquita. Entonces él se quedó rezando fuera, que es donde está ahora la mezquita de Omar, como representación de eso, y sirve a su vez para recordar a los musulmanes su obligación desde este pacto de Omar de velar por los lugares santos cristianos. Por eso hay estas dos familias musulmanas que velan por la seguridad del Santo Sepulcro y lo cumplen a rajatabla. Uno se llama Ismail y otro Ibrahim. Y ojo que hemos tenido la visita del Papa este fin de semana a la tierra de Abraham, del patriarca. Pues estos dos musulmanes tienen estos nombres tan especiales como Ibrahim, en árabe Abraham, e Ismael, que es el primer hijo del patriarca que tiene con Hagar. Entonces, desde este pacto, los musulmanes están obligados a velar por los lugares santos cristianos, independiente de otros fanatismos, pero están obligados, y por eso en Irak se está reconstruyendo de nuevo, gracias a musulmanes en unión con los cristianos, todos los destrozos que ha hecho el Daesh, que eso no es Islam. Lo del Daesh no es Islam. Y están reconstruyendo, y eso no nos llega a nuestras noticias, pero sí sé de buena tinta por colegas arqueólogos iraquíes cómo están reconstruyendo musulmanes y cristianos la tumba de Jonás, la tumba de Ezequiel, que fueron destrozadas, además de iglesias cristianas. Están trabajando mano a mano. Eso es lo que exige este gran califa Omar. Y precisamente el rey Abdalá de Jordania, que ahora son la casa Hashemí de Jordania, los que tutelan los lugares santos cristianos por turno dentro de las familias musulmanas, hizo una donación expresa que se llama Makruma para la restauración del Santo Sepulcro. Es decir, que no solamente estaba trabajando el equipo de la Universidad de Atenas, contratada por la parte ortodoxa de los que tutelan el Santo Sepulcro, sino que también se hizo gracias a una donación importante de la familia real de Jordania. Y el otro equipo que trabaja la Basílica de la Natividad es la parte franciscana, un equipo de Roma. O sea que esas son las maneras de trabajar y de recuperar y sobre todo de velar por los lugares santos cristianos en Tierra Santa, y siempre en unión con los musulmanes. Y eso soy y puedo dar fe de esas relaciones,
todas las tardes que vamos a cerrar las puertas del Santo Sepulcro, ahí están los dos miembros, Ismail e Ibrahim. Estamos sentados, estamos hablando. Ellos se refieren a los sacerdotes, los llama Abuna, ¿no?, que es la forma oriental de llamar a los sacerdotes los nuestros. Y ahí esta es la relación de las relaciones. Y eso se ve poco en las noticias, pero real. Un detalle para concluir mi ponencia es un milagrito de los tantos que hemos estado teniendo a propósito de la restauración del Santo Sepulcro y de la Basílica de la Natividad, que también tiene otro. Y en este caso, cuando los operarios estaban deslizando esa piedra del siglo XVI para ver qué es lo que se podían encontrar, que igual eso iba a estar muy roto todo y habéis visto que no, yo leí en una entrevista a uno de ellos que habían empezado a oler a flores. Y entonces doy fe de lo que era ese quirófano, porque yo iba todos los días por puro pues cotilleo arqueológico, por vivir la vibración, ver cómo estaban trabajando. Y entonces eso olía a silicona, no, lo siguiente, ese que tenías ahí todo tipo de pegamentos, siliconas, era un olor a químicos potente, más la gasolina del tractor amarillo famoso. Entonces, que estos señores se pusieran a oler a flores me hace todo el sentido de lo que es el perfume de la santidad. Y de hecho en hebreo nos referimos al Espíritu de Dios como Ruach, que también significa perfume, porque lo santo huele a flores, a algo suave, a algo dulce y bonito, que también es el mismo perfume y con la misma palabra que anda flotando en el magnífico poema Shir Ashirim o Cantar de los Cantares. Si estos señores olieron a flores, estaban viviendo algo más. Y al año siguiente, que seguía la restauración, en el 17, yo me acerqué a uno de ellos porque ya estaban además acometiendo la restauración nueva de la capilla de Santa Elena, que han renovado suelos, han limpiado, etc. Y yo fui a preguntarles, digo, ¿es cierto que olíais a flores cuando estuvisteis en el edículo? Dice, sí. Entonces, estas son huellas y son experiencias que obviamente no se pueden medir por la ciencia empírica, pero desde luego la rotundidad del hecho y que lo diga un operario con toda naturalidad, además operarios que estaban contratados para algo muy concreto como albañiles en un edificio singular y punto, y que notaron ese olor, nos dice que ese lugar es el lugar en mayúsculas. Entonces, os agradezco mucho, no sin emocionarme porque ya no he podido ir en todo este tiempo pandémico y no deja de ser que lo notamos mucho, el no estar por allí y sobre todo picando y exponiendo y dando testimonio de lo que es la historia sagrada, que también es una historia real, física. Dios no habló en el vacío, Dios habló en un momento concreto del ser humano y durante muchos y miles de años. Por tanto, el Santo Sepulcro es testimonio vivo de este mensaje tan rotundo y que nos sigue vibrando a todos de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Así que muchísimas gracias por la escucha y muchísimas gracias a todos los que estéis en diferido o metafísicamente hablando, y espero volver a veros en algún otro ratico, quizás para hablaros de la Basílica de la Natividad de Belén, que también hay cosas curiosas y apasionantes que hablar. Así que muchísimas gracias por la escucha y la paciencia, que creo que me he extendido algo en el tiempo también. Gracias, de verdad. Ahora tenemos la oportunidad de hacer preguntas. Sí, la oportunidad de hacer alguna pregunta. También los que están por internet, os quitáis os quitáis el micro. Sí. Ahora pongo esto. No, tú no hace falta, porque tú sigues hablando con tu micro, no te okay. preocupes. Vale. Sí. Sí. Ponte el vídeo si quieres. ¿Quieren? Sí. ¿Qué me pongo? ¿Comparto pantalla de nuevo o qué? No, ponte el vídeo para que te vean y quítate el micrófono. Vale. ¿Me quito el micro? Sí. ¿Así me quedo? ¿Sí? Vale. Vale. Sí. Tú has dicho al principio que los cuerpos tenían que, cuando los enterraban, sí. tenían que dar con la piedra. Sí. Nosotros, con la experiencia que tenemos de nuestros amigos judíos, llevamos muchos años, como 40 o 50 años, en relación con los judíos, hemos estado en algunos de los entierros de los judíos, donde lo entierran aquí en un lugar que no era
Claro. Sí. Entonces ellos no era la piedra, sino que era la tierra. Sí. La caja donde ellos llevaban al difunto no tenía la parte de abajo. Ujú. Y porque el cuerpo Tiene que estar en contacto. Sí. Claro. Sí, sí. Tiene que estar en contacto con la roca primigenia lo más posible y además es que ya los enterramientos que se dieron entre judíos en la diáspora, y uno puede ir perfectamente a ver el cementerio judío de Segovia, que además también tiene un discurso muy simbólico donde está ubicado, ¿no? Extramuros de la judería, pues tenía que tener ese contacto con el suelo y los judíos en la diáspora, en lo posible, se hacían traer de Tierra Santa un puñadico de Tierra Santa para incorporarlo también al cadáver. Entonces lo ponían en la zona del pecho y era una manera también de estar, eso, no puedo ser enterrado en Tierra Santa, pero es como sí. Entonces hay todo ese simbolismo añadido, sí. Sí, en contacto, eso es. Y los musulmanes hacen lo mismo, ¿eh? También uno ve los enterramientos musulmanes, llevan en una tabla a la persona en su sudario y demás, y lo mismo, cuerpo directo a tierra. Esa es la noción, esa es la noción, sí señor. Además es que el enterramiento en las tumbas cueva, aunque después los judíos no han podido utilizar el formato cueva, pero sí, uno lo ve muy claro de nuevo en este cementerio judío de Segovia, tallaban en la misma roca, en el granito, una forma más o menos así alargada para poner el cuerpo, y es porque se considera que no solamente se hacía un lavado ritual con agua y con aceites, ¿no?, al cuerpo, esa es una fase de purificación importantísima, la purificación del agua, ¿no?, y por eso los baños rituales judíos, sino que también la piedra es otra fase de purificación. Es decir, que lo que vive el individuo durante 3 días en esa cueva es ya una purificación para emprender el viaje después de la primera muerte e ir directamente a la segunda muerte, que es ese año donde ya se produce todo el momento de putrefacción. La piedra en sí es purificadora. Por eso las vajillas de la Pascua judía, que además lo vamos a tener coincidiendo con la nuestra dentro de poco, su vajilla es de piedra. Y ahí hemos descubierto alrededor de Jerusalén diversas canteras solamente para trabajar la vajilla de piedra de utilización ritual en la Pascua judía. Nada más. Sí. Eso son los 3 días, eso es clavadito, es clavadito. Y claro, lo que hacía según la tradición judía, y además así está registrado en el Talmud, es que la persona volvía a este plano y seguía viviendo su vida humana en esta segunda oportunidad y después ya terminaba muriéndose cuando le tocase, le llamaba Dios. Pero es que lo de Jesús es inaudito, porque es que no solamente es que se va al tercer día, sino que se va en cuerpo y alma. O sea que eso fue una cuestión radicalmente nueva para el judaísmo y también entroncaba con una doctrina judía que ya se estaba en marcha. Es decir, que no les pilló tan de nuevas a los judíos o a algunos judíos de su tiempo porque ya era un concepto novísimo que estaba surgiendo entre medias, pero que se quedó truncado por la destrucción del año 70 y ahí el judaísmo sí se dividió entre aquellas facciones, digamos, judeocristianas y luego lo que llamamos ya judaísmo rabínico, que ahí se cerró, se atrincheró por pura desesperación, porque, oye, me han echado de mi tierra de nuevo, dice que hemos hecho mal y ahora estoy otra vez vagando por el mundo. Entonces ahí ese judaísmo rabínico se tuvo que cerrar y cerró además el canon bíblico del Antiguo Testamento para ya tener el texto formal para unificar a todas las comunidades que ya estaban en exilio. Y los judeocristianos siguieron su andadura, ¿no? A veces, ¿no?, intercambiándose todavía con los judíos de tipo rabínico, ¿no?, que todos son de tendencia farisea principalmente, y después ya empieza a partir del siglo II, a mediados del siglo II, ya III, ya empieza otra andadura totalmente distinta. Pero también comunicándose, que no eran comunidades aisladas. El Oriente Próximo, y eso lo hemos visto con la visita del Papa este fin de semana en Irak, es otra cosa. Se entienden desde hace miles de años y no vive uno aquí y no me hablo con el prójimo. No, están enredados, colaboran, comercian, hacen sus negocios y el fariseísmo de entonces era universalista. Y tenemos historias de rabinos donde esos judíos pues se relacionaban perfectamente con gentiles y por eso se entiende la predicación de Jesús en ambiente gentil donde reclutaba la mayor parte de sus discípulos, que además la mayoría tenían nombres griegos para más señas. O sea que esos nacionalismos de tipo judío, no. Que Andrés, Felipe, ¿qué es eso? Pues eso es lo que era el espíritu del fariseo también. Son universalistas y tenemos la anécdota de Shimon ben Shetach, el primer presidente o jefe del Sanedrín, ¿no?, finales del siglo I aproximadamente, y
que compra un pollino, está escrito así en el Talmud, compra un pollino a un gentil y debajo de la grupa del pollino se encuentra piedras preciosas. Y entonces uno de sus discípulos le dice, hombre, dice, ya eres rico, ya puedes hacerte una casa en condiciones, porque vivía en una choza. Y decía, no, yo lo que pacté mercantilmente con el gentil era el animal, no lo que había detrás. Y fue y le devolvió al vendedor las piedras preciosas y siguió viviendo con sencillez, porque una de las consignas de estos grandes maestros, luego llamados rabinos, es vivir en sencillez. Y eran todos zapateros, herreros, se dedicaban a talleres a carpinterías y cosas por el estilo, porque no se te debe subir a la cabeza, debes seguir siendo humilde con toda la sabiduría que tienes. Por eso se entiende, muchos de los comportamientos de Jesús se entienden en esta dirección. Y también la sencillez de nuestros sacerdotes, que benditos son criaturas. Bueno, perdón de criaturas, Jaime. Somos criaturas. Sí, sí. Ay, Cuaresma, sí, señor. ¿Alguna pregunta más? Ay, los de casa. ¿Alguien de casa? ¿Mm? En el chat hay mensajes. Ah, sí, mira. Espera, mira. Ah, se escucha abajo mejor. Ahora gracias, oye bien. Vale, vale. Bien. Ah, muchas gracias. Yo te quería preguntar por la Sí. relación tuya allí en los trabajos que has, las estancias Ujú. largas que has pasado Ujú. con los ortodoxos y con los protestantes. Porque es un lugar de presencia Constante de todos ellos, sí. Los ortodoxos quizá más, tienen Ujú, así como una ujú. presencia, primero son más ruidosos, son más Sí, visibles, sí, bueno. pero también hay Ujú. iglesias protestantes Sí, muy sí, antiguas, con muchísima historia y con sí. muchísima De tradición. hecho, sí. Entonces, Ujú. ¿qué relación ves que hay ahí? Porque también el viaje a Tierra Santa para muchos católicos es el primer momento real, para muchos católicos Ujú, españoles, ujú, de encuentro, por ejemplo, con los ortodoxos, y ujú. no siempre es un encuentro muy dulce. Hay que Lo sé, decir. lo sé. Explica tú, si puedes, un poco tu relación Sí, lo sé, y porque tus sí, encuentros con las dos sí, tradiciones. sí, desde luego el Oriente siempre es otra cosa y sobre todo por esa riqueza, ¿no? de las diversas confesiones o los diversos cristianismos, ¿no? que hay allí viviendo. Entonces sí sabemos, ¿no? La rama oriental, ¿no? La ortodoxa, sea armenia, sea la griega, ¿no? Son bastante bravos, los coptos también son bastante bravos, muy recios, y hasta no hace poco, hasta la restauración esta del Santo Sepulcro, pues estaba el venerable con un bastón echando a bastonazos a la gente del Santo Sepulcro, porque también hay algunos peregrinos que, pobrecitos míos, pero es que se emocionan tanto que monopolizan y no dejan a otros por ahí pulular. Entonces ahí ya se producen conflictos y entre ellos también ha habido muchos conflictos y de pegarse entre sí, ¿no? Los franciscanos y los ortodoxos y cosas así. Y bueno, ahora pues gracias a estas renovaciones que se han hecho tanto en el Santo Sepulcro como en la Basílica de la Natividad, la cosa está muy suave y hay sobre todo una voluntad de entenderse, de compartir también vivencias. Todos tienen una porción de excavaciones en Tierra Santa, a veces pues se cuestionan entre sí también y alrededor del Santo Sepulcro pues está esta iglesia también que tiene restos arqueológicos debajo que pertenece a los protestantes en la zona del Muristán, esta gran torre, este campanario que se puede ver y también tiene una excavación maravillosa de toda esta época, ¿no? de bizantina, etcétera. Y bueno, pues se entienden entre todos. Es que llega un punto que el Oriente te transforma y tú no puedes dártelas de exclusivo para nada, porque es una tierra, es un ambiente que te invita a ser humilde y a ser agradecido por vivir en la tierra de Dios. Y esa tierra elegida, que no fue elegida al azar. Dios escogió Canaán para ser ese primer lugar a donde va a entrar Abraham, siguiendo ese Génesis, ¿no? Cuando dice Dios, lej leja, ¿no? Levántate, cógete a ti mismo y abandona la tierra de tu padre, etcétera, etcétera. Es decir, escoge esa zona por algo. Entonces, cuando uno viaja allí, desde luego tiene que despojarse de todo el chauvinismo occidental, que lo tenemos, hay que decirlo, y realmente reconocer que eso es otra cosa.
Y eso también se nota en las diversas confesiones, ¿no? Y yo lo veo incluso entre musulmanes y judíos. Sé que cuando uno va hacia el Muro de las Lamentaciones y según los que vienen de Mea Sharim, ese barrio ultra ortodoxo, entran forzosamente por la puerta de Damasco y tienen que atravesar la parte árabe de la ciudad vieja de Jerusalén, pues los ves que están hablando, ¿no? Estos judíos de los tirabuzones, ¿no? Los peyot, están hablando con los musulmanes y cómo te va la vida y tal. Es que ese es el tono de Oriente. Y entonces, a mí misma, por ejemplo, ¿no? Yo no solamente es que voy a pico y pala, es que yo vivo todo. Voy a los armenios, voy a los otros, a los demás allá y tengo a mis rabinos, porque forma parte también de mi trabajo y para aprender lo más posible de ellos, a transmitir luego a mis alumnos cuando vemos hebreo, arameo, literatura judía rabínica. Y yo los tengo y voy a sus sinagogas, celebro el Shabbat con ellos, a veces algún bar mitzvah también me han invitado. Y entonces yo siempre que hablo con mi rabino, dice, bueno, ya porque me conocen, pero al inicio yo decía, yo soy cristiana, esta es mi profesión, no le importa que viva con ustedes para oírles y ver cómo discuten y su exégesis y demás, porque hay una parte que la hacen en arameo y otra parte en hebreo y tal, y me interesa, obviamente, ¿no? Y dice, no hay problema, dice, porque Jesús era uno de los nuestros. Entonces yo tengo esa generosidad. Y yo puedo estar sentada en un café, que eso sí, me he visto adecuadamente, ¿no? Como judía, para estar en Mea Sharim, en plena ortodoxia, y yo estoy en medio de ellos y no me tratan en absoluto mal. Es decir, hasta me ven así, claro, como algo friki, pues ¿y esta qué hace aquí? Y tal, digo, y que viene, que es una profesora que viene del otro lado del Mediterráneo y que está aquí enredada con nosotros. Digo, sí, pues oye, porque yo quiero aprenderos lo más posible, yo quiero saber cómo pensaba Jesús, cómo razonaba, cómo se expresaba. Y eso pasa por tener que trataros a vosotros directamente, aparte también de mi aporte, lo que a mí me enriquece espiritualmente. Entonces, yo lo disfruto y estoy en medio de ellos. Claro, todos los años me vuelvo con una oferta de matrimonio porque son así, y claro, pues voy vestida de judía, me ven sola y me vienen, me hablan de las bondades del matrimonio porque dice Rabbi Yohanan, porque dice Rabbi Yosef, porque dice tal, y yo sí, hijo, tú sigue hablando, digo, y claro, yo me entretengo y dice, bueno, me lo pensaré, ¿no? Y dice, vale, pues eso, y pues así, yo es que los vivo de esa manera, ¿no? Claro, hay alguno que se pone más petardo y tal, y yo digo, mira, me giro y digo, Ani no chirría, digo, soy cristiana, y ahí sale corriendo. Digo, bueno, pero el tono es positivo y no tengo ningún problema. Entonces, claro, yo pues voy al Oriente y aparte de mi harén de todos los posibles religiosos judíos que se quieren casar conmigo, pues bueno, disfruto en toda su dimensión humana porque es lo que creo que debo vivir. Y pienso, ¿no?, que tengo una bendición más que agradecida todos los días por estas posibilidades. Cada vez que veo mis fotos, cada vez que hago mis PowerPoints y demás, es que yo estoy viendo lo que hay detrás de cada una de estas imágenes, ¿no? De lo que vivo, de lo que comparto, de cuando hablo con estos dos que tienen las llaves del Santo Sepulcro y te cuentan historias de su familia, de lo que hacía su abuelo, su tatarabuelo y tal, porque claro, su mente es de genealogía. En nuestros evangelios leemos siempre genealogías que arrancan desde lo más lejano para justificar tu historia real y actual y presente. Ellos siguen esa tradición y te van contando de generaciones en generaciones lo que hacen. Y así todos. Y nos vamos cruzando, nos vamos mezclando y detrás de Getsemaní, de la iglesia de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, hay un kiosquito de un musulmán y me llama Habibti, ¿no?, que es una forma cariñosa de dirigirse a las mujeres. Yo le llamo Habibi. Es una forma muy semítica de dirigirse de manera afectuosa. Y es un venerable, es un abuelito. Y siempre que me ve es a contarme historias. Y me siento en el Monte de los Olivos con el buen amigo musulmán que me da té, me da zumo de granada y me está contando historias. Y tengo la iglesia de Getsemaní y encima tengo Santa María Magdalena y más arriba el Dominus Flevit. Y me está indicando, vete por aquí que hay unas cuevas donde hay también tumbas. Y me voy y me meto en las tumbas a cotillar. Es que yo voy así pateándome el país pues como entiendo que debo hacer. Como un Galileo maravilloso que se cruzaba el país, incluso hasta descalzo, del puro desgaste de esas suelas, caminando. Para algo el camino se hizo vivo a través de Jesús. Y eso es lo que procuro hacer en mi humilde formación y presencia en Tierra Santa. Bueno, pues no sé, si alguien de los de casa queréis decir algo o comentar. Bueno, pues le damos muchas gracias a Cayetana y le prometemos que cuando escriba el libro de anécdotas se lo edita al Centro Ecuménico. Seguro que es un bestseller, además.
a Dios también al Señor por el testimonio de Cayetana y por la capacidad que ha tenido de contarnos tantas ideas y tantas también experiencias, tantas vivencias. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene. La próxima semana, el martes, volveremos a tener un encuentro en el Centro Ecuménico, una sesión del curso histórico, y vamos a mirar la figura interesantísima de un teólogo ortodoxo, Olivier Clement, un converso, que estamos celebrando ahora en este año 2021 su centenario, y verdaderamente uno de los grandes protagonistas del ecumenismo del siglo XX. Yo creo que podrá ser muy interesante. Tuvimos un pequeño aperitivo con la jornada ecuménica que hicimos en San Damaso. Volvemos a mirarlo un poco más profundamente, y su biografía, que es tremenda, verdaderamente. Acompañar su vida es también recorrer un esfuerzo porque todos seamos uno. Estáis todos invitadísimos, que paséis buena semana, que sigáis con una buena cuaresma, hasta el martes que viene.